Ensayo. Isaías capítulo 2, versículo del 5 al 22. ¿Quién se anima a leerlo? Isaías capítulo 2, versículo del 5 al 22. Dos, versículo 5. Hoy os venimos. Queremos que hables a nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestros pies con tu. Este pasaje hace un contraste de lo que el hombre hace frente a Dios, cómo el hombre se ha envanecido, cómo se ha alejado de Dios. Y uno puede ver, hay cosas en las que dice que el hombre, orgullo, soberbia, ha hecho para alejarse de Dios. Y ha hecho ídolos, ha envanecido por el oro y la plata. Ahí dice que ha puesto su motivo de gloria en las grandes embarcaciones de Tarsis o en los grandes bosques. Eran las cosas en que muchos países podían engrandecer y exaltarse por decir, bueno, nosotros tenemos esto, nos, nos engrandecemos, nos vanagloriamos de estas cosas. Y me gusta los últimos versículos, en lo que el escritor de Isaías está hablando, lo que es el hombre, lo que es Dios y lo que va a pasar con esa soberbia del hombre. Ustedes miran con atención que Dios va a quebrantar el orgullo del ser humano. Va a quebrantar el orgullo del ser humano, ¿por qué? ¿Qué principio bíblico hay?
que Dios resiste a los soberbios. ¿Sí? Que Dios resiste a los soberbios. Y cuando el hombre se presenta poniendo su confianza en todo lo que hace, en todo lo que tiene, en todo lo que ha logrado, entonces termina por consecuencia rechazando a quién? A Dios. Y si uno mira qué es lo que está pasando con la humanidad ahora, el ser humano se ha envanecido y piensa que puede vivir sin Dios, que la ciencia puede suplir a Dios, que la economía puede suplir a Dios, que los grandes ejércitos pueden suplir a Dios. Pero Dios ha demostrado que puede quebrar el orgullo del ser humano a través de diferentes cosas. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Tiempo de qué? ¿Y el ser humano la sabe manejar? ¿Tiene idea cómo manejar estas situaciones? No. Uno se da cuenta que se va improvisando sobre la marcha y que aparecen estudios nuevos y aparecen científicos diciendo esto y aparecen médicos por la verdad diciendo lo otro y aparecen otros médicos diciendo y uno nunca sabe lo que está pasando porque el ser humano no sabe que lo que está haciendo. Sin embargo, sobre todo los ejércitos fuertes, sobre las grandes economías, ¿sí? Sobre los grandes políticos, Dios está diciendo que Él está sobre eso y lo está quebrantando. ¿Por qué? Porque Dios se resiste al soberbio. Dios se resiste al soberbio. ¿Y le da gracia a quién? Al humilde. Y es lo que está pasando. Y lo vemos en estos tiempos. Ahora, dice, no pongan su confianza al 22 en los simples humanos, porque son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tiene? No pongan su confianza en quién. En el hombre. Y a veces vemos que en los tiempos de política se caldea un poco la cosa, ¿no? Porque fulano es tal cosa, mengano es tal otro y tal cosa. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice este versículo? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero acá te está diciendo, no pongas tu confianza en los simples humanos, porque son tan frágiles como el aliento. O sea, son nada. Pensé en el político más fuerte que pueda haber, el más conocido, el que tenga más influencia. ¿Sí? Dios te está diciendo, ese no es nada. Pensá aquel general que tenga el ejército más grande, ¿sí? Que tenga el mayor poderío sobre la faz de la tierra. Dios te está diciendo, ese no es nada, es como el aliento. Pensá el multimillonario más conocido, ¿sí? Que pueda tener esa influencia sobre toda la economía del mundo. Dios te está diciendo, ese es como el aliento, no es nada. ¿Por qué? Porque Dios está sobre todas estas cosas. Ahora, ¿en qué está puesta nuestra confianza? ¿En qué confiamos nosotros? Porque acá dice, bueno, Israel confió en el oro y la plata, confió en sus ejércitos y Dios lo desechó. Dice, cuando vieron la ira de Dios que venía, dejaron todos los ídolos que se habían hecho. ¿A qué se lo dejaron? ¿Qué dice el versículo ahí? Sí, y se lo dejaron a los murciélagos y a los roedores y a los murciélagos. Esos dioses, esos ídolos que se habían hecho, que para ellos era tan valioso, cuando se enfrentan a la ira de Dios y al juicio de Dios, ¿de qué les sirvió? De nada. Entonces el ser humano confía en cosas que hace, confía en logros que tiene, confía en posiciones que tiene, pero frente a Dios eso no es nada. Ahora, como hijo de Dios, ¿en quién tiene que estar puesta tu confianza? En Cristo. ¿Pero realmente es así? Y esto uno ve en qué está puesta nuestra confianza en los tiempos electorales. Y ahí empiezan los grandes conflictos y las grandes diferencias. Gracias a Dios nos falta un tiempito todavía, un año y pico para empezar a hablar de elecciones.
Pero uno tiene que ver en qué pone su confianza. Y sin querer, muchas veces estamos hablando de confiando en políticos o en ideologías políticas. ¿Y qué nos dice Dios de esto? Nos dice que es basura. Que es vanagloria del hombre. El ser humano se apoya en estas cosas para envanecerse. Y Dios dice, esto es basura. Esto es como el aliento. Delante de Dios no perdura. Y uno tiene que entender estas cosas. Que Dios va a quebrantar el orgullo del ser humano. ¿Sí? Todo aquello que envanece al hombre, en algún momento va a caer y va a quebrantar la soberbia del ser humano. Porque Dios nunca deja de ser Dios. Él siempre está demostrando que es Dios sobre todas las cosas. Y si ustedes observan el momento que entra la pandemia, entra en el mejor momento económico global. Es el mejor momento económico global. Donde el hombre podía decir, logramos esto, alcanzamos esto, tenemos tal cosa, logramos tal desarrollo tecnológico, social, socioeconómico. Cuando el hombre estaba diciendo esto, ¿qué aparece? Aparece el señor COVID, que entra a moverle la estantería a todos los gobiernos, a la sociedad científica, cuanto más la sociedad política, y le desestabiliza todo. Ahora, ¿qué es eso? ¿No es Dios diciéndole al ser humano, yo estoy sobre todas las cosas? En tu soberbia, sobre tu soberbia, yo te estoy castigando. No quiero llamarlo castigo, sino quebrantando, porque ahora la sociedad científica, política y económica está hablando de crisis. ¿Y qué pasó con esa seguridad económica que hace 2 años tenían? ¿En qué quedó? Dios demostrando que es Señor. Y en todos los tiempos Dios hizo esto. En todos los tiempos Dios demostró que es Señor y quebrantó al ser humano. Lástima que el ser humano no lo entiende y se sigue envaneciéndose. Pero la enseñanza que hay para nosotros es que Dios se resiste a los soberbios. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres humilde delante de Dios? ¿Eres humilde o eres soberbio? Me siento orgulloso de las cosas que logré, las cosas que tengo, de las cosas que hice. Y a veces decimos, mira, no preciso de Dios, yo logré esto. Porque cuando decimos yo alcancé esto, yo logré esto, estamos diciendo que fui yo, no fue Dios. Y muchas veces somos orgullosos delante de Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer Dios con nosotros? Nos quebranta, ¿no? ¿Dios qué hace con el orgulloso? Lo quebranta. Y con el humilde, le da gracia. ¿Cómo? Y lo exalta. Pero la humanidad entera está así. Ahora, es triste cuando estas cosas se mechan en la iglesia. Y en realidad hablamos de Dios, pero hablamos de nuestros logros, de nuestras conquistas, de lo que alcanzamos, ¿no? Y nos olvidamos de decir, esto me lo dio Dios, esto lo hizo Dios, esto con la ayuda de Dios lo alcancé. Es muy fácil llenarse de orgullo. Ahora, una de las consecuencias del orgullo es no reconocer ¿qué? Que soy orgulloso, la falta.
¿Qué pasó con Israel? Acá dice Israel se llenó de oro y se apartó. El orgulloso nunca reconoce que está equivocado. ¿Es así o no? Siempre tiene la razón. Y si pasó algo, no es culpa de él, es culpa de la circunstancia, del entorno, de porque lo quieren perjudicar o porque le quieren. Pero nunca es culpa del orgulloso. ¿Sí? El orgulloso nunca quiere reconocer que estuvo mal. Porque para reconocer que estuvo mal, ¿qué tiene que hacer? Humillarse. Ahora, ¿a qué orgulloso le gusta humillarse? A ninguno. A ninguno. Entonces, nuestra confianza está en lo que nosotros podemos alcanzar y lo que nosotros podemos lograr. Y cuando eso pasa, estamos siendo orgullosos delante de Dios. Ahora, por consecuencia, si somos hijos de Dios, ¿qué tiene que pasar? Dios me va a decir, bien, siervo y fiel. ¿Eh? ¿Qué nos va a pasar si somos orgullosos? Si somos hijos de Dios. Dios nos va a quebrantar. Y no nos va a dejar hasta que estemos quebrantados delante de Dios. Hermanos, levante la mano quien no es orgulloso. Todos somos orgullosos. Todos. En diferente manera, pero todos somos orgullosos. Algunos lo manejaremos mejor que otros, pero todos tenemos la tendencia a ser orgullosos y a rebelarnos contra Dios. Porque lo que trae el orgullo es rebelarse contra Dios. ¿El orgullo qué hace? Dice que yo no necesito de Dios, yo puedo. Yo no preciso a Dios, yo lo puedo alcanzar. Todos tenemos esa tendencia, ¿o no? Sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que precisamos de Dios y quebrantarnos delante de Dios. Yo siempre tengo esta frase, voluntariamente duele menos. ¿Ah? Es mejor quebrantarse solito delante de Dios a que Dios me quebrante. ¿Ah? Porque a rigor siempre duele. Entonces, el ser humano tiende a confiar en sí mismo. ¿Sí? Grandes manifestaciones del humanismo. ¿Sí? La primera manifestación del humanismo, ¿cuál fue? La Torre de Babel. Nosotros podemos hacer una torre tan grande que podemos llegar al cielo. No precisamos de Dios. Nosotros podemos hacer. ¿Ah? Y además Dios está equivocado. Vamos a hacer una gran urbe para vivir todos juntos y hacer una mega ciudad acá. Porque Dios no tiene razón. Orgullo. ¿Qué pasó? ¿Se terminó la torre? Se canceló la obra por falta de obreros. ¿Por qué? Porque Dios intervino y Dios quebrantó y Dios demostró que está sobre todo orgullo humano. Sobre todo orgullo humano. Dios quebranta nuestros corazones. Dios no es benevolente contra el soberbio. A Dios, permítame la expresión, le molesta el soberbio. Lo resiste. ¿Sí? Pero no lo deja soberbio. Toma medidas para que el soberbio deje de ser soberbio. Entonces, hermanos, yo quiero llevarlos a esto, que cada uno de nosotros pensemos en qué cosa estamos confiando. Muchas veces decimos que estamos confiando en Dios, pero no es así. Y la prueba está, ¿cómo reaccionamos en los tiempos de conflictos? La prueba está. ¿Cómo reaccionamos ahora con esto que se disparan los números de la pandemia? ¿A qué nos aferramos? ¿Qué cosas seguimos? Hoy miraba el informativo y le decía a Cecilia, estaba mirando un portal de noticias, que era COVID, robo,
muerte. Y dije, y digo, lo único que le falta abajo es el número de un psicólogo para llamar, porque después que leías todas las noticias, o te deprimías, o te deprimías. Y eso es lo que el mundo está diciendo. Ahora, ¿qué buscan con esto? Que vos empieces a confiar en ciertos políticos, confiar en ciertos científicos, o en organizaciones. Porque la ONU dijo, y si la ONU dijo, no, no estoy pateando contra la ONU, estoy aclarando, pero es un ejemplo. Pero como dijo, bueno, y la OTAN dijo esto, y tal organización dijo esto, entonces yo le voy a creer porque esa es. Y lo voy a hacer así, y bueno, lo que Dios diga es solo un ejemplo, no estoy diciendo que. Pero ¿en qué está puesta nuestra confianza? Nuestra seguridad, ¿en qué está puesta? ¿En qué confiamos? Porque, como dice acá el 22, no ponga su confianza en los simples humanos, porque son como el aliento. ¿En quién tenemos que estar confiando? ¿En quién tiene que estar puesta nuestra esperanza, nuestra seguridad? ¿En qué cosa en quién tenemos que descansar? Y este pasaje tiene muchas cosas en las cuales uno puede estar pensando, pero yo quiero pensar en esto, en que te vayas pensando, en quién está puesta mi esperanza? ¿En quién está puesta mi confianza? Porque Dios no quiere, pero capaz pueden venir tiempos más difíciles que ahora. ¿Y cómo vas a reaccionar? ¿En quién vas a confiar? ¿En quién va a estar puesta tu esperanza? ¿De quién vas a esperar una respuesta? ¿Vas a esperar una respuesta política? ¿Una respuesta económica? ¿Una respuesta no sé? ¿O vas a estar esperando de Dios, que es tu seguridad? Y en esto quería estar reflexionando con ustedes hoy. No confíes en el ser humano, porque es frágil, porque delante de Dios es débil, porque delante de Dios nada puede hacer para defenderse, porque Dios va a quebrantar a los soberbios. Y es lo que va a pasar con el humanismo, con la soberbia humana. Dios va a estar quebrantando al ser humano y va a estar demostrando que Él es Dios y que tiene control de todas las cosas. Ahora, ¿en quién vas a poner tu confianza? Oramos para terminar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y por lo que podemos meditar hoy. Y realmente, Padre, ayúdanos a estar confiados en ti y poner la confianza en ti, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Líbranos de estar confiando en seres humanos, en organizaciones, en movimientos, sino que podamos estar confiados en ti, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Que podamos descansar en tu presencia y decir, confiamos en ti, a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Que podamos decirte, tú eres nuestra confianza y nuestra seguridad, a pesar de lo que pueda estar pasando en nuestro entorno, a pesar de las noticias, de lo que se pueda estar hablando alrededor nuestro. Y que tú seas nuestra confianza y nuestra seguridad. Señor, líbranos de confiar en los seres humanos y poner nuestra confianza en los hombres. Porque como dice tu palabra, ellos serán como el viento, como el aliento, que no van a perdurar. Te damos las gracias por lo que tú eres y podemos confiar en ti y lo hacemos en el bendito y precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén.